a dejar a nuestro hermano Samuel Herrera con la prédica de la palabra de Dios en esta mañana. Te alabamos, Señor. De Dios. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Cierre sus ojos ahí donde está. Bendito sea. Padre celestial, Padre bueno, Padre santo, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Venimos delante de ti en esta hora agradecidos, oh Dios, por este momento, Dios, donde podemos proclamar tu grandeza a través de los cánticos, Señor. En donde podemos proclamar quién eres tú, Señor, tu grandeza, tu bondad y tu misericordia, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, venimos presentando nuestras vidas para que tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, rompiendo todo concepto, rompiendo todo paradigma, Señor. Que tu palabra entre, Señor, y transforme, Señor, y haga el propósito por el cual tú la enviaste el día de hoy, Señor. Reconozco delante de ti que no hay competencia en mí para dar un mensaje, Señor. Me abandono, oh Dios, en las manos de tu Espíritu Santo para que hable, Señor, lo que tenga que hablar. Yo te doy gloria porque tú eres bueno, Señor, y porque tú, Señor, eres digno de suprema adoración y suprema alabanza. A ti te damos gloria en esta mañana y te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Denle un aplauso a su Dios. Así como está, hermano, puesto de pie, vamos a leer la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, un versículo muy conocido, muy mencionado todos los días, y sobre todo en este domingo en donde tanta gente está necesitada de la fe. Aleluya. Cuando ya lo tengan, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Dígale a su hermano que tu corazón sea tierra fértil para la palabra de Dios en esta mañana. Ruego a Dios para que esta no sea una prédica más de la fe. Así que le pido por favor que no predisponga su mente a pensar, es que ya sé lo que va a decir, sino más bien permita que el Espíritu que mora en nosotros hable a su vida. Amén. Y si hubiese algo con lo que usted no está de acuerdo, pues pregúntele primero a Dios y después con todo gusto venga y reclámeme a mí. Amén. Amén. Pero primero a la gerencia. Aquí en Hebreos 11:1 es un versículo, como le digo, muy conocido. Y yo no sé si aquí todos hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pues es para los hijos de Dios. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de ser un real sacerdocio, una nación santa, una criatura que ha nacido de nuevo y que ya no vive conforme a las costumbres de antes. Esta palabra, le digo, es una palabra que es a veces complicada porque le digo una cosa, que aquí nos habla de dos acciones en el libro de Hebreos. Primero nos dice que es la certeza y después la convicción. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y el 99.99.99 de las iglesias, yo no sé si hay tanto 99 en esto, siempre asocian este versículo, y cuando hablan de la fe y nos enseñan de la fe, siempre lo asocian con nuestras carencias y nuestras necesidades, tanto físicas como materiales. De manera que cuando usted escucha en la radio o en los videos que usted mira una canción que habla acerca de la fe, siempre lo van a asociar con aquellas cosas que no tenemos. La fe, entonces, si tú tienes fe, vas a recibir tu milagro. Si tú tienes fe, entonces vas a obtener tu sanidad. Si tú tienes fe, entonces vas a obtener la provisión y tus hijos van a volver. Y si tú tienes fe, y comienzan a dar tanta vuelta de lo que si tú tienes fe. Y yo le digo una cosa, hermano, que para poder hablar de fe es primero necesario que hablemos de lo que no es la fe. La fe no es un vehículo para suplir mis necesidades físicas. Yo sé que puede ser que le parezca de repente algo que no esté de acuerdo, porque le digo, hemos estado discipulados durante un buen tiempo de esta manera. Pero la fe no es un medio para suplir mis necesidades. Porque si, como acabamos de decir, somos hijos de Dios,
somos nacidos de nuevo, somos un real sacerdocio. Dios suplirá lo que usted y yo necesitamos, independientemente de que yo tenga fe o no tenga fe. Dios me va a suplir lo que yo necesito. Cuando vemos cómo el Señor Jesús habla en el Sermón del Monte, si vamos para allá en Mateo capítulo 6, hay algo muy hermoso que nos dice. Él nos hace la invitación en este capítulo a buscar el reino de Dios y su justicia, y dice que todas las cosas vendrán por añadidura. Pero aquí hay algo que es muy impactante cuando usted llega entonces al capítulo 6. En el versículo 30 nos dice lo siguiente. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiere decir de que el mundo se afana por esto. El mundo se afana por la comida, por el vestido, por el techo. Pero eso está bien porque ellos no conocen otra cosa. Pero Él dice entonces, los gentiles se afanan por eso, pero vosotros, dice aquí, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo al final le voy a decir lo que es un hombre de poca fe. Ahora, hermano, déjeme decirle esto que es impactante. Independientemente de que usted sea fiel o no sea fiel con Dios, gracias, hijo, Dios le va a suplir el alimento, Dios le va a suplir el vestido, Dios le va a suplir el techo. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Un ejemplo bien claro lo tenemos en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos eran infieles adentro y fueron infieles afuera, y blasfemaron el nombre de Dios y dudaban de Dios. Y durante 40 años estuvieron caminando en el desierto, en donde no les faltó el alimento, no les faltó el vestido, ni el calzado tampoco se les desgastó. No estaban en medio de Austin, estaban en medio del desierto. Y durante 40 años Dios les suplió lo que necesitaban para sus necesidades físicas. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. De manera que si la palabra me dice que si Él cuida de las aves, entonces va a cuidar de mí. Entonces quiere decir que yo no necesito fe para saber que mañana voy a tener que comer. Porque aunque no lo crea, Él va a cumplir su palabra. Porque es su palabra, no la mía. Es la fidelidad de Él, no es mi fidelidad, es la fidelidad de Dios. Él va a suplir lo que Él sabe que yo necesito. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Amén. Gloria a Dios. Cuando yo era adolescente, hará unos 5 años atrás, quisiera, ¿verdad? Yo le digo, yo comencé a ser un vago profesional cuando cumplí los 17 años. Antes era vago aficionado porque estaba en mi casa. Pero cuando ya cumplí los 17, entonces me gradué de vago y me fui de la casa. Y yo le digo una cosa, que cuando salí, pasé muchas circunstancias de las cuales mis padres no se enteraron, porque dije, si no le voy a dar satisfacciones, pues tampoco les voy a dar problemas. Así es de que yo me voy a arreglar como yo pueda. Y había ocasiones, hermano, que eran las 4 o 5 de la tarde y no había que comer. Pero ¿sabe qué? A las 4 o 5 llegaba alguien y me daba algo de comer. Había ocasiones que no había dónde quedarse, pero cuando llegaba la noche aparecía alguien y me daba un lugar para quedarme. En ese momento yo pensaba que era yo, mis habilidades, la muela que uno tenía. Pero cuando uno viene a los caminos del Señor, se da uno cuenta que era Dios ya cuidándolo desde entonces. Si antes de caminar en los caminos de Cristo ya nos cuidaba, ¿usted cree que no nos va a cuidar ahora? ¿Usted cree que no nos va a dar lo que necesitamos nosotros? De manera que la fe no es un vehículo para que supla mis necesidades, tanto físicas como materiales. La fe tampoco es, hermano, un vehículo para obtener los deseos personales. Yo creo, yo obtengo, yo pido, yo obtengo. Porque entonces nos hacen creer que si yo tengo fe voy a tener el carro del año, que si yo tengo fe voy a obtener la casa que quiero, que si yo tengo fe me voy a casar con la muchacha, o se va usted a casar con el muchacho que usted quiere. Si usted cree, entonces va a lograr lo que usted quiera. Y eso se vuelve una confesión positiva.
Porque eso es lo que hacen. O sea, yo lo creo, yo lo recibo. Yo lo pido, yo lo creo y yo lo recibo. Y esto no es así. Entonces nos damos cuenta que hay una fe de la cual nos está hablando la iglesia a veces equivocadamente, y otra fe, la que es la fe de Dios. Y aquí la pregunta, le digo una cosa, cuando nos damos cuenta de que limitamos ese pensamiento de que mi fe es lo que yo necesito y lo voy a obtener, lo que yo me hace falta y lo voy a obtener, nosotros mismos estamos limitando a Dios en cuanto a la fe. Limitándolo porque la estamos mirando de una manera natural, estamos nosotros encuadrando lo que es la fe, cuando eso no debería de ser así, mi hermano. ¿Por qué? Porque no puedo yo limitar la fe de Dios. Porque es como ir a la iglesia, por ejemplo, el día de hoy venimos todos a la iglesia. Intelectualmente sabemos por qué venimos, pero en el espíritu verdaderamente no sabemos lo que se mueve. No sabemos las cosas que Dios está haciendo aquí. No sabemos las cosas que Dios está haciendo en nuestro espíritu. Intelectualmente sé por qué vengo, pero en el espíritu no lo sé. De esa misma manera, cuando yo estereotipo la fe, estoy limitando a Dios para que Dios me muestre lo que es la verdadera fe en Él. Mire otra vez volviendo a Hebreos, capítulo 11. Versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí la pregunta, hermano, ¿qué es lo que yo estoy esperando? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Dígame una cosa y de verdad alguien que lo diga, o sea, como hijos de Dios, como real sacerdocio, como nación santa, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Alguien que lo diga? Estamos esperando a Cristo. Esa es nuestra espera, eso es lo que nosotros tenemos que esperar. No estoy esperando que Él me dé de comer mañana porque yo sé que Él me va a dar. Yo estoy esperando a Cristo. Aleluya. Filipenses capítulo 3, hermanos. Santo. Santo, santo, santo. Qué lindo es Cristo. Mire lo que dice a partir del versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que solamente están afanados por lo que no tienen, que solamente están mirando lo que no ven, que solamente están pensando en la cuenta, que solamente están pensando en la casa, están afanados con las cosas de aquí. Alabado Dios. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en donde dicen los cielos, de donde también, que dígalo conmigo, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si debemos de tener una certeza de lo que se espera, es una certeza de que Él va a venir. Aleluya, gloria a Dios. Y luego nos dice entonces, hermano, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué estamos convencidos? ¿Cuál es esa convicción? Porque convicciones también es convencimiento y es persuasión de algo que va a ocurrir. ¿De qué estamos nosotros convencidos? ¿De qué estamos nosotros persuadidos? Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti, en mí, en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe ya nos está diciendo otra cosa. La fe me está diciendo que Jesucristo viene. La fe me está diciendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bendito sea Dios. Volvamos a Hebreos capítulo 11. No lo pierda porque vamos a estar por ahí. Y cuando nosotros ya llegamos ahí, el autor de Hebreos continúa hablando de la fe y comienza a darnos las historias de estos tremendos hombres y mujeres de fe. Mire lo que nos dice ya en el versículo 37. Dice: fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá, para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pasaron muchas tribulaciones, pasaron muchas cosas y no recibieron lo prometido. ¿Qué es, dígame usted? La promesa de Dios. Mira lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que el Señor entonces prometió era la perfección a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Aunque ellos fueron tremendos hombres de fe que le creyeron a Dios, no alcanzaron lo que nosotros hemos alcanzado. La promesa de Jesucristo. Y entonces eso nos lleva a pensar, ¿qué es entonces la fe? Capítulo 12, el autor sigue, acuérdense que estas divisiones la hizo el canon para bendición de nosotros, pero el hombre sigue hablando de la fe. Dice entonces, capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Repítalo conmigo ahora. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 2, parte A. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que quiere decir de que la fe comienza en Jesucristo y termina en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay fe. Sin Jesucristo no hay Biblia. Sin Jesucristo no hay Dios para nosotros. Cristo es el principio de la fe. Cristo es el final de la fe. En Él comienza y en Él termina. Por eso es que le digo, hermano, que cuando usted ve que sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay fe, sin Cristo no hay Biblia, sin Cristo no hay iglesia, entonces se da usted cuenta que con Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, como dice Colosenses. Entonces comienza a mostrarnos otro tipo de fe. Aquella fe que está diciendo que Cristo vuelve, aquella fe que está diciendo que voy a ser perfeccionado hasta que Él venga, aquella fe que me dice que Él es el autor y que Él es el consumador de la fe. Lo que quiere decir, hermano, que cuando dice autor es que Él la creó. Y cuando dice consumador es bien interesante porque hay dos definiciones. Primero, el consumador significa el que termina, cumple, completa, concluye, acaba, realiza y finaliza. Y eso es tremendo, porque en Cristo comienzan las cosas y en Él terminan, se completan, cumplen, concluyen, se realiza y finaliza. Por eso cuando Él está en la cruz dice consumado es, porque Él ya había consumado el plan de redención para nuestras vidas. Por eso es que nuestros pecados podemos saber que estaban ahí clavados, porque cuando Él dijo consumado ya estaban ahí mis pecados y los tuyos, los que íbamos a cometer y los que vamos a cometer, ya estaban ahí clavados. Consumado es la redención para Él. De manera, hermano, de que esto es algo tremendo, porque también la segunda definición que tiene es cuando se lleva a cabo el matrimonio. Y esto le digo que ya parece anticuado, porque ahora ya la modernidad ha llevado a que ya no se respeten como parejas y ahora viven primero 5 o 6 meses y después se casan. Pero en el pasado, primeramente se casaban y después se iban de luna de miel, y ahí es cuando se consumaba el matrimonio. Lo que significa de que la consumación quiere decir cuando se llega a tener intimidad. De manera que cuando nosotros tenemos una intimidad personal con Jesucristo, es cuando la fe en nosotros se completa, se cumple, se realiza, se finaliza. Cuando tenemos una relación personal con nuestro Dios. Por eso dice Efesios, no pierda por favor el capítulo 12 de Hebreos. Dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera de que la fe nos está llevando a la unidad con Él, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la varona perfecta. En este caso, Cristo es el varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a esa medida, es que entonces la fe nos viene llevando. Pero aquí hay algo más impactante. Volvamos a Hebreos. ¿Para qué sirve entonces la fe? Ya sabemos que la fe es Cristo en mí. Esa es la fe. Ya sabemos que la fe es que Él vuelve. La fe es que yo seré transformado y perfeccionado hasta que Él venga. ¿Para qué sirve entonces la fe? Comienza entonces el autor de Hebreos, continuando en el versículo 12, a hablarnos de lo que es la disciplina. Dice así en el versículo 3: considerad que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y cuando vemos esto, y si alguien que no conoce de Cristo escucha eso, va a pensar que es un Dios que es duro con uno. Un Dios que le gusta estarle pegando a uno, le gusta estarlo disciplinando a uno. Pero ¿cuál es el motivo de esta disciplina? ¿Cuál es el motivo de esta llamada de atención? Miren lo que dice el versículo 10, hablando de los padres terrenales. Ciertamente, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que somos corregidos para participar. Lo que quiere decir que a través de las tribulaciones Él me está santificando. Él está cambiando lo que yo veo a través de esta disciplina. Miren lo que dice. Continúa entonces el capítulo 12 y comienza entonces el hombre a hablarnos acerca de lo que es la raíz de la amargura. Y luego comienza a hablar de la escena en donde el Señor les habló desde el monte Sinaí a Moisés. Y dice que fue algo espantoso, que hasta aún Moisés tenía miedo. Y entonces comienza a decir en el versículo 25: mira que no desechéis al que habla, esto es Dios, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual clamó, del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumador. Cuando yo estaba leyendo esto, le digo, me impactó porque comencé a leer el capítulo 12 y esto ya lo habíamos hablado, de que Cristo en nosotros es el autor y el consumador de la fe. Pero cuando llego aquí a esta parte y comienzo a leer esto, versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Y cuando veo esto, hermano, me doy cuenta de lo que es entonces la fe en nosotros. El Señor comienza a mostrarme, y yo le digo una cosa, que ayer precisamente estaba el Señor ilustrándome a través de lo que estaba haciendo en la mañana. Resulta que la camioneta no quería encender porque le cambiamos una batería nueva y una de las terminales estaba oxidada, de tal manera que ya se había llenado de óxido y ya no se podía abrir el tornillo. Entonces era necesario cambiarla porque no estaba haciendo un buen contacto y se le paró la camioneta a mi esposa. Entonces llegué yo y fuimos a Walmart, compramos las terminales y entonces llegué a la casa y traté de cambiarla. No le podía quitar el tornillo. Comencé a moverla y entonces no me quedó más que partirla. Lo partí. Y luego para partirla tuve que quitarle el pedazo en donde está agarrado el cable y tuve que meterle el destornillador, el desarmador, como le diga, y comencé a golpearle hasta que se abrió y entonces pude sacarlo.
Después de que lo saqué, entonces tuve que ponerle la lima para quitarle todo el óxido. Y después de que le quité todo el óxido, le puse la terminal nueva y la apreté bastante fuerte. La coloqué en la terminal y le puse grasa por encima para que no se vuelva a oxidar. Hay ocasiones que nosotros tenemos cosas en nuestra vida que no queremos soltar sin pelea, mi hermano. Hay ocasiones que tenemos orgullo, terquedad, tenemos soberbia, tenemos a veces pereza espiritual y no la queremos soltar. Es necesario que el Señor nos parta. ¿Y sabe qué es lo que me decía a través de este versículo 27? Que el Señor toma las cosas conmovibles de nosotros y las quita, mi hermano. Porque como seres humanos tendemos siempre a recargarnos en lo que nos da confianza. Mi trabajo, mi cuenta de banco, mi esposa, mi esposo, mi carrito, todos mis hijos. Y estamos recargados ahí, hermano. El Señor tiene que quitar lo inconmovible, y nos quita eso para que sintamos entonces que me caigo y que soy así. Tal vez pensaría que Dios es malo, pero ¿sabe qué está haciendo? Quitando lo inconmovible para establecer lo que es inconmovible, quitando lo que es conmovible, lo que se mueve, para establecer lo inconmovible en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando hay una caída, cuando hay una tribulación, cuando hay un problema grande, lo único que nos queda es Dios. Lo inconmovible en nuestras vidas. La seguridad de que Dios nos sostiene, la seguridad de que Dios está conmigo, la seguridad de que Dios no me va a abandonar, la seguridad de que Dios estará todo el tiempo conmigo, me sostendrá. Él quita lo que es conmovible, me quita lo que me recargo, porque Él ¿sabe qué es lo que está haciendo? Preparando nuestra eternidad. Nos está llevando para que pensemos eternamente. Por eso dice Pablo que esta leve tribulación, dice, momentánea. Todo esto que me pasa es momentáneo. ¿Y sabes qué? Esto está produciendo en mí un mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque no estoy viendo las cosas que son conmovibles, no estoy viendo lo que se corrompe, sino aquello que no es corruptible, aquello que está allá arriba para ti y para mí. Eso es la fe. Cuando nosotros miramos allá hacia arriba, hacia el monte santo, cuando estamos mirando la cara el rostro del Señor Jesús, el rostro de nuestro Dios, está estableciendo lo inconmovible. Porque te digo una cosa, hermano, o sea, cuando estás atribulado, atribulada, pasando por problemas, enfermedades y situaciones, puede ser que el enemigo te corrompa, te tire y te quite tantas cosas en tu vida. Pero la paz de Dios que está en ti no te la puede quitar. Porque eso es algo inconmovible, que Él lo puso, Él lo quitó. La seguridad en Él nadie te la puede quitar, porque Él la colocó, nadie te la puede quitar. El enemigo puede quitarte la paz tuya, tu gozo te lo puede quitar, pero el gozo del Señor no te lo puede quitar. Porque solamente aquel que te lo dio te lo puede quitar. El enemigo no puede quitarte las cosas que te dio Dios. Por eso, hermano, es que es importante que nos demos cuenta de que cuando Él quita aquello que es conmovible, aquello que se remueve de mi vida, aquello en lo que yo me recargo, le digo, porque a veces es triste, pero a veces hasta hay personas que endiosan al esposo, a la esposa, a los hijos, y el Señor tiene que quitar eso porque Él tiene un trabajo integral en nuestras vidas. Él tiene un trabajo completo y Él no va a dejar que nosotros lleguemos allá de la manera que yo quiera, porque Él ya estableció cómo, y es la fe que vive en mí la que me está llevando a la perfección. Y la perfección al pensamiento suyo, al pensamiento de Dios, es una cosa completamente diferente. El estándar de Dios es mucho más alto que el que tenemos nosotros de perfección. Cuando Él dice que se está preparando una iglesia sin mancha, sin arruga, hermano, olvídese que no tenemos ni idea de lo que significa. Es algo completamente puro, santo, inmaculado. Y es así como nos está preparando. Alabado Dios. Y es la fe, Aleluya. la que está moviendo eso inconmovible, quitando aquello que le estorba al Señor, quitando esto que está, quitándome la mirada de Él, moviendo aquello que me está estorbando. Cuando entendemos esa parte, entonces nos damos cuenta de que ya no hay asombro cuando viene una tribulación.
Ya no me caigo, ya no me pierdo, ya no me desvío, porque ¿sabes qué? Yo sé que Él está produciendo en mí un excelente peso de gloria. Yo sé que Él está produciendo lo inconmovible en mi vida. Y puedo estar confiado de que Él me sostiene. Porque Él es fiel independientemente de que yo no sea fiel. Por eso es que le digo, cuando usted busca la palabra sin voluntad de Dios específicamente, solamente la encuentra en 2 ocasiones. Y es en Tesalonicenses. Y la primera dice, da gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando entendemos de que la fe está quitando lo removible de mi vida, está quitando aquello con lo que me apoyo, aquello en lo que yo confío, entonces yo le doy gracias a Dios en todo, porque entonces yo sé que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Ya la tribulación no tiene una misma cara. Ya la tribulación no es un problema interminable. Ya la tribulación no es una carga que me quita el sueño. No. Estoy entendiendo que está formando algo en mi vida. Entonces ya no me quejo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ahora pregunto, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que entonces esto pueda terminar y pueda yo continuar adelante en la carrera que tú tienes para mí, Señor? Aleluya. Por eso le digo, la segunda vez que habla acerca de la voluntad de Dios, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nos disciplina para santificación, y es la fe la que nos quita aquello. Quita lo removible, establece lo que es irremovible en nuestras vidas, mi hermano. Porque yo le digo una cosa, cuando usted se da cuenta de que eso es una persona que tiene fe independientemente de lo que esté pasando. Cuando usted cree que realmente Dios está obrando en usted y está formándolo y que es inconmovible en usted, ya no se carga por las situaciones, las presenta delante de Dios, porque usted sabe que hay un plan establecido que se está moviendo. Aleluya. Sin embargo, le digo, hermano, cuando somos hombres y mujeres de poca fe, ¿sabe cuándo es? Cuando tenemos muy poca presencia de Jesucristo en nosotros. Cuando la palabra de Jesús no fluye en nuestras vidas, cuando la mente de Cristo no está en nosotros, cuando yo no soy uno con Él, soy un hombre de poca fe. Y yo le digo una cosa, hermano, cuando ya el que vive en mí no es Él, sino soy yo, cuando el que decide soy yo, cuando el que manda soy yo, cuando el que toma las decisiones soy yo, soy un hombre de poca fe, porque soy yo el que está haciendo las cosas. Y yo le digo que pudiera aún actuar de esa manera y tener un ministerio donde hubiera milagros y sanidades, y eso no es garantía de fe. El Señor Jesús le dice en el capítulo 7, versículo 21 al 22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice, hay muchos que me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Mira, liberación. En tu nombre hicimos milagros. Y cuando lee el original dice, hicimos prodigios y maravillas. Y con todo y ese Señor no los conocía, porque no conocían la fe, no tenían al autor y al consumador de la fe. Hicieron sin señales, pero no significaba que eran hombres o mujeres de fe. Sin embargo, cuando hay una convicción en tu corazón de ver que lo que está pasando a tu alrededor tiene un propósito en Dios, y que Dios te está formando a través de esa tribulación, eres un hombre o una mujer de fe. Independientemente de lo que no vea el mundo en ti, independientemente de lo que no diga la gente de ti, lo importante es lo que mira Dios en ti, qué es lo que Dios está mirando en ti, un hombre o una mujer de fe. Que no tiene temor a la tribulación, que no tiene temor a la persecución, que no tiene temor al que dirán, que no tiene temor a agradar a nadie. No, ¿por qué? Porque mi agrado, como decíamos en la mañana, hablábamos con mis hermanos, tiene que ser hacia Dios. Él es el que puso la fe en mí. Él es el que a través de la fe me está quitando lo que tiene que quitar, está colocando lo que debe de estar, y me está llevando a la perfección en Cristo Jesús. No importa, le digo, las señales que podamos hacer. Lo que importa es cómo es que realmente estamos viviendo esa fe que es en Cristo Jesús en nuestros corazones. No importa la prueba, no importa la tribulación, si tú tienes una convicción y una certeza en tu corazón de que Dios está formando la eternidad en ti,
todo va a estar bien. Estaremos entonces confiados. ¿Por qué? Porque sé que Él vive en mí, porque espero en Él, porque Él es el que ha prometido estar conmigo. Y Él es el que me ha escogido para que yo viva una vida eterna en Cristo Jesús. Porque esa es la dádiva de Dios para nosotros. La verdadera dádiva no es la comida, el carro, la casa. No, esa no es la dádiva. La dádiva de Dios es Cristo Jesús. Es la vida eterna a través de Jesús a ti, para mí. Lo demás está añadido, está dado, ya te lo concedió, ya está ahí. Gloria al Señor. Si hemos de pelear es porque sea formada la imagen de Jesús, para que la fe sea completa, se termine, sea terminada en mí, sea sellada, sea lista ya. Porque cuando eso pase, te digo, todo va a tener claridad y todo va a tener sentido. No va a haber más preguntas, no va a haber más cuestionamientos a Dios, sino va a haber acciones de gracias para Él. Porque sé que lo que está haciendo está obrando su perfecta voluntad. Porque así como nos dice Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 46 por ahí, que primero fue lo terrenal, es cierto. Llegamos y le digo, aun cuando recién nacimos, recién nos convertimos, muchas veces nos movimos más por emoción que por otra cosa. Pero dice que después viene entonces lo espiritual. El tiempo de lo terrenal ya pasó. Ahora es tiempo de que caminemos en el espíritu. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y eso solamente es cuando estamos viviendo la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hace, en lo que Él quita, en lo que Él pone. ¿Cómo es que Él me viene transformando y te viene transformando? Yo sé que a veces es difícil realmente mirar las cosas, sobre todo cuando estás en plena tribulación. Pero si entendemos de que Dios te salvó del infierno, te hizo salvo, ¿tú crees que no está obrando Él en la tribulación, en la enfermedad que estás pasando? ¿Tú crees que no sabe lo que estás sufriendo? Pero hay algo más importante, Él sabe perfectamente bien lo que está formando en nosotros. Y como decía la vez pasada, Dios no tiene preocupaciones porque Él es Dios. Pero si Él estuviera preocupado, es una utopía, eso no puede ser. Estuviera más preocupado en formar la imagen de Jesús en nosotros que en nuestra comodidad. Mira la vida de los apóstoles, cómo murieron terriblemente, pero eso no preocupa porque ellos saben cuál es el fin. Ellos saben cuál es el fin. O sea, la imagen de Cristo en nosotros es más importante que cualquier cosa que puedas tener. Habla con aquellas personas que están afanadas por conseguir dinero y vas a ver que te escuchan y te dicen de sus posesiones, de lo que han hecho, de donde han viajado, y lo único que tú escuchas a través del Espíritu no tiene propósito. No hay vida, porque solamente la fe en ti, en Cristo Jesús, en ti, en mí, nos puede dar un propósito. Puede limpiar aquello en mi vida que no está bien delante de Dios y establecer lo eterno, lo santo, lo bueno en ti y en mí. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Cierre sus ojos por un momento y permita que Dios hable en sus corazones. Si hubiese algo que el Espíritu le haya mostrado en lo cual nosotros nos estamos descansando, si hubiese algo que está siendo nuestro sustento, en lugar de que Dios sea nuestro sustento, nos estamos alimentando de algo más, preséntelo delante de Dios. Bendito sea, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Descansará mi ser en ti al saber que eres Dios. Eres mi verdad, de tu palabra siempre me guiaré. Puedo esperar.
descansar. Aunque se levanten los vientos, en ti permaneceré. Mi torre fuerte, mi refugio es Jesús. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito Dios. Hoy, Señor, que es día de la Santa Cena, Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Perdón, Señor, cuando hemos pensado que tú no nos escuchas, bendito Dios, en el problema, en la aflicción. Cuando nos hemos quejado, Señor, porque no entendemos lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Cuando somos ingratos y malagradecidos y a veces nos alejamos por lo que tú haces para nuestro bien, Señor, perdónenos. Perdónanos, Señor, cuando nosotros mismos pensamos que somos hombres y mujeres de poca fe, cuando la fe vive en nosotros. Bendito sea, Señor. Cuando el que hizo la fe, el autor, el consumador, mora en nuestros corazones, bendito Dios. Quita, oh Dios, en nuestras vidas todo lo conmovible y establece lo eterno, lo santo, lo bueno, Padre. Culmina la obra en nosotros, Dios, y saca todo aquello que te estorba. Quita de nuestra vida todo aquello, Señor, que se ha vuelto un ídolo, Señor. Que se ha vuelto un sustentador, oh Dios, y que nos impide ver al que sustenta, que eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te pedimos que nos perdones en esta hora, Señor. Si hemos faltado, Señor, delante de ti, oh Dios, por no entender las cosas. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios, que tomes control de nuestras vidas, Padre. Y que tu Espíritu dé testimonio de esta palabra, Señor. Santo. Si es algo que viene de tu corazón, no es algo que yo me inventé, Señor. Bendito sea, Señor mi Dios. Alabanza al nombre del Señor. Culmina la obra, Dios. Te alabamos, Señor. Santo. Termina la obra en nosotros. Aquí estamos. Alabado. Haz algo diferente en este lugar. Bendito sea. Saca los estereotipos y los conceptos, bendito Dios, que nos han dado aún en la misma formación que hemos tenido, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, se mueva libremente. Aleluya. Gloria a Dios. Que podamos ver, bendito Dios, lo inconmovible en nosotros. Lo eterno, bendito Dios. Lo que nadie puede quitar. Hoy te damos gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gloria en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No pierda la comunión. Aleluya. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cuántos alaban al Señor? Damos gracias al Señor en esta mañana por la palabra de Dios.